Buenos días, buenas tardes a todos quienes nos ven desde los diferentes puntos de nuestro hermoso mundo. Soy la licenciada Keila Ramos del país de México. Tengo el honor de darles la más cordial bienvenida a esta jornada internacional de oratoria organizada por el Ateneo Ibero-Latinoamericano de Criminalística, Criminología, Oralidad Forense y Ciencias Conexas y el Centro Superior de Estudios Forenses, CECIFO, México. Asimismo, nos complace agradecer la inestimable ayuda de las entidades que ofician este magno evento, como lo son la Universidad del Este de Plata de Argentina, Universidad Nacional del Este de Paraguay, Universidad Nacional de Honduras, IUDI, Instituto Universitario de Yucatán de México, Lexcrip de España, EGES de Bolivia, RIECIP de Perú, Escuela de Oratoria Chilena de Chile, Academia de Oratoria Latinoamericana de Venezuela, Pamela Yang Comunicación Estratégica de México, JR Oral Communication de Argentina, EGAMO Academy de Perú, Palabrar Uruguay, Escuela Científica Cultural de Oratoria de Ecuador, Habla en Público de España, Consultora Andina en Técnicas de Comunicación de Ecuador, International Coaching Organization de México. Muchas gracias a todos ellos por la colaboración brindada para este evento. En este momento se queda con ustedes el doctor Pablo Jiménez Serrano. Adelante, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, quería agradecer primeramente la invitación, poder participar con ustedes haciendo algunas reflexiones que me parecen importantísimas en el seno de la sociedad que estamos viviendo ahora, la sociedad de la información, y jugando un poco con cuestiones que son jurídicas y no jurídicas. Yo quería, primeramente, antes de iniciar mi presentación, que mis primeras palabras sean estas, ¿no? Me solidarizo y me uno a los sentimientos de todas las familias iberoamericanas y del mundo como un todo, aquellas familias que han sufrido y actualmente sufren con esos efectos negativos de la actual pandemia. Yo agradezco igualmente a la ilustrísima doctora Mariana de los Santos por la invitación y al maestro Claudio Oscar Giannoni, otros nombres importantes como el señor Pedro Giovanni y Claudio Oscar Giannoni. Entonces, ¿cuál es la importancia de mi intervención? Primero porque vivo en Brasil y claramente mi español va a estar un poco permeado del portugués, o por aquí le decimos el portuñol. Yo voy a hacer uso de unas transparencias, aquí unas diapositivas, inclusive para facilitar el diálogo con mis colegas latinoamericanos y con mis colegas y alumnos brasileños. En este tema que yo escogí en razón de la importancia de la oratoria, tanto de la oratoria común y de la oratoria forense, que muy bien los colegas que me precedieron apuntaron la importancia no solo del hablar en público, apuntaron la importancia de concebir algunas reglas que son reglas vitales que ciertamente con la práctica ellas se interiorizan y fácilmente podemos recuperar en caso de lagunas, en caso de titubeos, recuperar algunos argumentos perdidos. Eso desde el punto de vista de la técnica es importantísima, no solo para el estudiante de Derecho, sino también para cualquier estudiante universitario, inclusive para cualquier ciudadano que tiene como la intención de la arena pública, política. Y yo, por extensión, diría también para el ciudadano común,
Por eso aquí en el título de mi ponencia, yo incluyo la oratoria común y la oratoria forense. Entonces, lo que vamos a iniciar en mi exposición tiene mucho a ver con estas dos cosas, ¿no? Primero, el hombre común, el hombre normal, el ciudadano normal tiene que saber, tiene que comprender qué es la oratoria, qué es la argumentación y cuáles son sus técnicas. ¿Por qué? Porque él puede ser persuadido y también puede tener como intención la persuasión y el convencimiento. Entonces, la oratoria se presenta para nosotros como un arma de doble filo. Quiere decir, por un lado, somos convencidos en un auditorio, en otro momento podemos ser interlocutor y tratar también de convencer a alguien. Y ese sería el instrumento fundamental para, por lo menos, tejer argumentos, contraargumentos y tratar de vencer una causa social, la convivencia, y también una causa en juicio, que sería lo más interesante para la oratoria forense. Por un problema de homenaje a los profesores que en esta temática se han destacado mundialmente, yo siempre les presento a mis alumnos el papel, destaco el papel que autores como Perelman, conocido o llamado como el padre de la lógica, ha desempeñado durante todo el proceso de evolución del pensamiento jurídico. Vean que el tema que estamos tratando tiene mucho a ver con la filosofía lingüística, más también con la práctica. Y decimos, el aporte teórico de esos autores se reducen a una aproximación de una buena práctica. Decimos así que con una buena teoría podemos hacer una buena práctica. Ahora, ¿qué sería una buena práctica en el pensamiento de Perelman? Sería precisamente aquella que está pautada por el concepto de justicia, y así como definida tradicionalmente, que es el arte de dar a cada cual lo que le corresponde. La justicia se reduce también a lo justo y a lo equitativo. Y en ese sentido, él resume que el papel del jurista sería precisamente preparar con sus reflexiones cualquier tipo de análisis que tenga como objetivo realizar la justicia. Entonces, ese es un primer momento en el que nos apoyamos en el pensamiento de Perelman para fundamentar e introducir nuestro tema. Cuanto a la cuestión de la importancia de la oratoria y de la argumentación jurídica, también podemos citar aquí y hacer un homenaje a Robert Alexis, conocido jurista que resalta que el problema de la argumentación y la cuestión de la argumentación no es únicamente un problema teórico, mas también se extiende al jurista práctico y a cualquier ciudadano común. Entonces ratifica la idea de que nuestro evento, nuestra jornada, viene a contribuir mucho, no solo para los juristas, más también para aquellos ciudadanos que se preocupan con la arena pública y que por un problema de necesidad están incluidos en el concepto también de ciudadanía plena, concepto que también se relaciona con los derechos humanos y los derechos fundamentales. Entonces, ¿cómo reclamar derechos? ¿Cómo exigir derechos? ¿Cómo discutir sobre los derechos si no somos capaces de tejer reflexiones, de hacer reflexiones acerca de esos derechos y hasta reclamar esos diversos derechos ya constitucionalizados? Otro autor importante que nos habla de la cuestión de la importancia de la argumentación y la oratoria es Manuel Atienza. Atienza resume que el papel del jurista es la argumentación, pero
y más, con más sentido, con más razón se dice que el buen jurista es aquel que es capaz de construir buenos argumentos y trabajar con esos argumentos. Entonces, no se trata únicamente de conocimiento, no se trata de acumular conocimiento, sino de manejar esos conocimientos, transmitir esos conocimientos con base en la oratoria y con base en la argumentación jurídica. Yo ensayé en este material una definición de argumentación jurídica muy relacionada a estas expresiones de esos autores ya citados. Una primera definición de oratoria es aquella que nos dice que verdaderamente ella es un arte, ¿no? Ella es un arte de manifestar la palabra. La oratoria es la manifestación más típica y gráfica del arte, porque el arte de saber hablar en público, el arte de saber manipular las palabras, de usar las palabras, y esta definición se aprofunda más en la cuestión de la importancia de saber qué es una palabra, qué son las palabras. Ahí vemos en forma metafórica cómo el autor nos resume que las palabras son atuendos del pensamiento. Para mis alumnos brasileños, atuendos del pensamiento son la roupagem do pensamento, quiere decir, la vestimenta do pensamento, la forma en que el pensamiento se expresa y es vehiculado por medio de esos símbolos, de esos conceptos. Para el caso de la visión simbólica de los términos, de los conceptos. Entonces, con esos conceptos nos traducimos el mundo, comprendemos el mundo, expresamos el mundo, su concepción más bien simbólica, y por tanto la palabra sirve como un reflejo de ese mundo, como una fotografía del sol, como dice el autor aquí, una fotografía de ese mundo, si bien que sabemos que nunca podemos afirmar que con palabras vamos a integralmente captar el mundo. Más bien representamos ese mundo simbólicamente por medio de conceptos. Bueno, sí sabemos del significado, uso, importancia de las palabras. Lo importante en la oratoria es saber transmitir con palabras mensajes. Y ese sería el papel del orador, ese sería el papel de la oratoria, con una finalidad específica. A veces queremos convencer, otras queremos persuadir, y de ahí la definición que yo ensayo, que por lo menos yo digo que la oratoria es el arte de hablar en público, que cuando es verdadera incomoda y cuando es falsa o mentirosa obviamente destruye. Estas afirmaciones primero pueden ser encontradas en estas obras de un autor brasileño y una obra publicada también, Teoría y Práctica de la Oratoria Forense, al respecto de esa última expresión, que cuando la oratoria es mentirosa, es falsa o vehicula, transmite informaciones falsas, ella es destructiva. Y lo que vamos finalmente a demostrar es eso, ¿no? De qué manera una oratoria que vehicula, que transmite informaciones falsas o omite informaciones verdaderas, se transforman en leoninas, en ese caso destructivas, inclusive para la propia sociedad, inclusive para la propia realización y concretización de derechos. Y aquí podemos incluir la justicia, ¿no? Contribuye negativamente para la justicia. Eso lo vemos en una situación problemática, como situación problemática lo vemos día a día, por lo menos aquí en Brasil, lo que más encontramos, y mis alumnos podrán concordar o no, lo que más encontramos en la media, en la televisión, son discursos, argumentos mentirosos, fingidos, falsos. Lo que más vemos como situación problemática que se nos presenta
es la tergiversación de hechos históricos. No solo en Brasil, en Latinoamérica tenemos ejemplos de informaciones vehiculadas que falsifican los hechos históricos, transmítese noticias falsas manipulando una información mediática, lo que se discute también hoy en Brasil, la cuestión del fake news, es decir, la transmisión de noticias falsas, que para mí todavía no hay una definición, no existe una definición clara de lo que es el fake news respecto del sujeto que participa de esa producción o reproducción de noticias falsas, porque podemos decir que fake news, que sería esa información mediática transmitida por un ciudadano, transmitido también por funcionarios públicos, como es el caso de aquellos que tienen la responsabilidad de informar sobre determinadas cuestiones que son claves para el desarrollo y la humanización de la propia sociedad. Otras cuestiones como la desinformación con objetivos políticos, ideológicos, profesionales, económicos, en el caso del derecho del consumidor, cuando se usan las nociones o llamadas propagandas abusivas o propagandas engañosas con la técnica del marketing, vemos que diversas veces se utilizan informaciones que desturpan o por lo menos colocan en duda la calidad de los productos, colocan en duda la seriedad en el fornecimiento, suministro de servicios y productos, y hasta modifican los precios en esos productos y servicios en el momento que son adquiridos por los consumidores en el mercado de consumo. La falsificación de informaciones con finalidad ideológica es una cosa que la vemos diariamente, inclusive en las noticias. Los periodistas se utilizan de esas informaciones con objetivos también ideológicos y también económicos, acentuar o destacar la importancia de una ideología, de un partido. Esas orientaciones y perspectivas son vistas en la sociedad, y eso incomoda al hombre de bien, incomoda al jurista, incomoda a la política y también a la justicia social, porque invalidan cualquier tipo de acción que pueda ser tomada para mejorar la situación del país, ¿no? La situación económica del país o la situación de los derechos sociales y las políticas públicas del país. Entonces puedo levantar algunos problemas relacionados a esa problemática. El primero de ellos, ¿será que la oratoria y la argumentación está comprometida con la verdad? ¿Será que existe alguna relación entre la justicia y la verdad? ¿Debe, por ejemplo, un abogado mentir en juicio? Él está legitimado. Vamos a volver a esa cuestión problema. ¿Debe el abogado mentir en juicio? Y es una cuestión que le preocupa, que preocupa muchas veces a los alumnos universitarios. Si el abogado, por tener la responsabilidad o la obligación de medio y no de fin, está habilitado, está legitimado a vencer con mentiras. Igualmente que la clase política, los políticos deben estar preocupados con la verdad. ¿Cuál sería el vínculo existente entre la verdad y la ciudadanía, el Estado democrático de derecho que tanto defendemos? ¿Será que el Estado democrático de derecho dialoga con esa idea de verdad? ¿Será que la ciudadanía dialoga con esa idea de verdad? Estas son las cuestiones que yo destaco, junto con las técnicas de la oratoria y de la argumentación, destaco o coloco mucho en destaque para mis alumnos, porque realmente, como ya se habló, la oratoria tiene que tener un carácter pragmático. La oratoria tiene que ser usada para una formación integral del ser humano, de la ciudadanía. Y esto tiene un fundamento inclusive histórico, filosófico. Sabemos que la visión de discursar o
desarrollar la oratoria sin preocuparse con la verdad, viene de esa actividad sofística o de esa filosofía de los sofistas, ¿no? Donde se arraigó esa idea de que importa vencer a la otra parte, mismo sin tener el sentido de la verdad, aquellas afirmaciones que estamos haciendo. Entonces interesa más arruinar al adversario. Debemos preocuparnos con vencer una causa independientemente de la verdad. Esa posición, esa perspectiva filosófica obviamente fue rechazada por Platón y Aristóteles, y pensadores siguientes se basaron en la idea de la división de la lógica, que también con la retórica pasaron a ser ciencias o disciplinas relevantes en este campo de la argumentación jurídica, principalmente por ser representada la dialéctica dentro de ese molde de la lógica como la ciencia de hablar correctamente en los diálogos, trabajando con verdades. Lo contrario aconteció con la retórica, que fue inclusive usada peyorativamente cuando se dice ese argumento es sofista o engañoso, se identifica con esa idea de engaño, o cuando se dice ese hombre se usa mucho de la retórica porque él se preocupa más en la construcción de un discurso que va a objetivar la persuasión. Entonces, aquí esa ciencia, cuando explicado esa forma de ver la comunicación del lenguaje, cuando explicada como arte, se localiza más o se direcciona más a la importancia de construir un discurso estructuralmente adecuado para con ese discurso, independientemente de su contenido, poder vencer una causa en juicio. Eso sería una arte, ¿no? Y todavía parece ser eso una motivación en algunos profesionales. Bueno, ¿qué utilidad puede tener la retórica y qué utilidad puede tener la oratoria en el contexto moderno? Es lo que me preocupa en este trabajo, que por tanto idealicé por esa preocupación de esa utilidad que ya estoy declarando aquí. Ellas deben servir como instrumentos fundamentales para la concretización de los derechos y la justicia. Para demostrar esa utilidad, yo me usé de 3 caminos. Primero, preciso dar a conocer la visión pragmática, yo digo llamo de concepción pragmática de la oratoria. De la oratoria sumado a la argumentación por andar de manos dadas. Esa visión pragmática de la oratoria es importantísima para saber qué ella significa y cómo ella puede ser o debe ser usada en el contexto práctico o la praxis. En segundo lugar, me preocupo con establecer o demostrar un diálogo, una relación dialógica entre la oratoria y el discurso, porque verdaderamente no hay oratoria sin discurso. El discurso oratorio es un discurso hablado, ¿no? En portugués sería un discurso falado, un discurso hablado que no pierde la misma estructura, no deja de tener la misma estructura que el discurso escrito. Por tanto, esa observación de esa estructura, respecto de esa estructura del discurso, va a ser una de las mejores técnicas que nos permiten convencer, que nos permiten persuadir. Y en un tercer momento me gustaría de discutir un aspecto específico de esa construcción del discurso con base en su efectividad. Ahí me refiero a la congruencia del discurso, que sería la misma congruencia de la oratoria, que sería más bien la perspectiva de ese discurso en aras de la concretización de la justicia, de la defensa de los derechos, de la defensa de la Constitución, de la defensa de la ciudadanía, de la democracia, entre otros tantos conceptos que hoy modernamente nos preocupan. En cuanto a la construcción pragmática,
yo caractericé aquí esa expresión práctica o pragmática del discurso y de la oratoria, catalogándolo como instrumento de comunicación. Entonces, la oratoria, por medio de la oratoria, desarrollamos procesos de comunicación. Queremos decir alguna cosa, queremos indicar alguna cosa, queremos demostrar, queremos persuadir, queremos transmitir el mensaje, inclusive queremos mudar la mente de una persona, la persuasión emocional de una persona. Y muchas veces ese objetivo está en función de intereses y intereses en conflictos, porque sabemos que eso aparece, sucede aparece en el judiciario. La oratoria forense tiene eso como una base. Nosotros tenemos la necesidad de construir argumentos en las piezas, en los procesos, para poder convencer al juez, y así lo hará también la otra parte, la contraparte, como también el juez tiene la necesidad de construir argumentos y fundamentos en el momento en que va a redactar su sentencia, publica su sentencia con una idea de justicia, demostrando que su decisión fue dada conforme a ese seguimiento, a esos argumentos, a esos artículos o factos, hechos jurídicos que él avalió en un momento determinado. Es un instrumento que se reduce a un lenguaje, porque cuando hablamos estamos haciendo uso del lenguaje, cuando escribimos estamos haciendo uso del lenguaje, mas no es cualquier lenguaje. En el caso de la oratoria forense es un lenguaje técnico. Y la primera orientación que damos a los alumnos es que primeramente su lenguaje debe estar en correspondencia con el público, llamamos así el auditorio o interlocutor que va a escuchar lo que vamos a decir, y conforme a esa observación de la cualificación del tipo de auditorio de aquel sujeto que nos escucha, es que nosotros vamos a hacer uso efectivo de una técnica del lenguaje y hacemos uso de la técnica jurídica, de las expresiones jurídicas, de los términos jurídicos que se saben específicos, diferentes de las otras formas del lenguaje, en las otras ciencias, para poder transmitir una idea, para poder convencer con base en argumentos bien desarrollados o constituidos. Tenemos ahí la finalidad de transmitir una idea de justicia, generalmente en los foros, generalmente en los tribunales, así como también los jueces, abogados, en fin, todos los profesionales tendrán la idea o la necesidad de transmitir un lenguaje que se correlacione con la justicia. Entonces, no solo vehiculamos palabras, estamos vehiculando también razones, estamos transmitiendo para el interlocutor razonamientos, esa transferencia de razonamiento por silogismo, con base en silogismo y con base en otras formas de la estructura del discurso, elementos componentes del discurso, son las maneras que vamos a usar, que vamos a desarrollar para poder convencer y persuadir. Entonces, en el marco pragmático del lenguaje y de la oratoria, nosotros tenemos la necesidad de comprender que ella vehicula verdades, transmite verdades, comunica o desvenda, descortina, porque como dije anteriormente, estamos a veces en la posición de convencer a alguien y a veces estamos en el lugar de ser convencidos. Por ese motivo, el conocimiento del lenguaje, el conocimiento de la pragmática, de la argumentación y de la oratoria, nos permite tanto promover ideas, transferir ideas, como también entender las ideas de aquellos palestrantes, de aquellos profesores, de aquellos políticos. Y es un elemento que en la práctica yo oriento para mis alumnos, ¿no? Que sean capaces de desvendar, quiere decir descubrir, analizar, entender
y qué fue dicho y cuál sería la esencia del discurso, analizando los argumentos y contraargumentos. Entonces, un momento interesante para esto sería pedir para los alumnos resumir cuáles son los argumentos y resumir cuáles son los contraargumentos. En relación con el discurso y ese carácter pragmático, me interesa también establecer o demostrar el diálogo que existe entre oratoria y discurso. Ya les dije que la oratoria tiene como base un discurso. Independientemente de ser oral, es un discurso. Así como la argumentación escrita, cuando escribimos una carta, cuando iniciamos una petición, un proceso, estamos vehiculando por medio de un discurso escrito un conjunto de ideas. Y por ser un discurso, la finalidad que tiene ese discurso es llegar a ese interlocutor, que puede ser el juez, que puede ser cualquier sujeto o parte del proceso, llevar una idea de justicia. Y vuelvo a la idea de que el discurso es una pieza de la oratoria. La oratoria tiene como base el discurso y por medio de él transmitimos, comunicamos, hacemos una exposición metódica de un conjunto de argumentos que se dicen verdaderos, y hacemos eso con base en una estructura. De ahí creo importante que la unidad lingüística sea respetada en función de esa finalidad, la finalidad del discurso, en función de la estructura del discurso y de la efectividad del discurso. Siendo una pieza oratoria, ella debería ser entendida como una unidad, tal cual no podemos apartarnos en momento alguno. Y aquí la cuestión de la finalidad, de la estructura y de la efectividad se resume a esto, ¿no? Por ser el proceso de oratoria, un proceso que objetiva el convencimiento y que objetiva la persuasión en las personas, nosotros debemos respetar esa estructura. Primero, la finalidad que se refiere a que el discurso y la oratoria puede tener esa finalidad emotiva, puede tener esa finalidad descriptiva, valorativa, prescriptiva y la que más interesa, persuasiva. Nosotros persuadimos con palabras, persuadimos con metáforas, persuadimos con ejemplos, con símbolos. Ni siempre usamos solo palabras, gestos. Usamos para también persuadir y modificar en el destinatario un pensamiento y hacerlo entender que lo que estamos diciendo tiene razón, es perfecto y es fácil de entender que existen técnicas para eso. En cuanto a la estructura, que el profesor anterior ya lo había dicho, el discurso no puede ser disociado de procesos, de momentos, de fases. Entonces es lógico que no podemos comenzar a hablar cualquier cosa sin conexión. Entonces tenemos que primeramente respetar el inicio o principio del discurso y seleccionar, en el caso de la oratoria, las palabras que son de fácil estímulo a ese destinatario, como son la forma de elogiar el destinatario, de elogiar como decimos por aquí, las plateas, los auditorios, elogiar las instituciones que nos convidan, que nos invitan a participar de los eventos como este, de destacar el mérito del interlocutor, la inteligencia, la razón, la sapiencia y el medio que sería el desarrollo. Por aquí se le dice el desenvolvimiento, el desarrollo de cada una de las etapas. En el caso del discurso escrito serían los capítulos, ¿no? En un artículo de libro, en capítulos de libro o espacios bien determinados por títulos internos. En el caso de la oratoria es la misma cosa. Tenemos que tener por lo menos un plano de acción en el pensamiento que nos va a ayudar precisamente a conducir una idea. Hasta llegar a una conclusión que sería la última fase. En cuanto a la efectividad, que considero también ser lo más importante,
en la construcción de un discurso de oratoria y también de un discurso escrito, serían estos elementos: respetar la unidad, respetar la coherencia, que sería la consistencia, y respetar también la congruencia del discurso. Aquí yo resumo más o menos lo que sería la unidad. Debemos respetar y pensar que estamos hablando de una misma cosa. No podemos comenzar a hablar de cosas aleatorias porque quiebra o rompe el sentido direccionado dentro de un discurso. Entonces yo tengo un tema, yo tengo un asunto específico y de él no puedo apartarme. Yo preciso abrazar ese asunto y consecuentemente respetar esa unidad hasta llegar a la conclusión de mi escrita o de mi habla, de mi exposición. La coherencia, que se refiere a esa relación entre lo que estamos diciendo y lo que ha sido convencionado. Entonces yo tengo que ser coherente con lo que está en la norma, con lo que está positivado, con lo que está ya pacificado por la jurisprudencia. Yo tengo que ser coherente con la doctrina. Entonces yo tengo que respetar algunos puntos relevantes que me ayudan a, por medio de una relación lógica, llevar al lector y al interlocutor o a aquel que me escucha a entender que eso es una verdad, porque efectivamente la definición está en el código, o porque la definición ya fue consagrada, o que puede ser verdad porque yo estoy redefiniendo lo que está allí escrito y consecuentemente estoy siendo coherente. Como también debo ser coheso. Muchas veces se confunde cohesión con la coherencia. Esa cohesión sería la organización interna de las propias proposiciones, de las propias ideas que nosotros estamos trabajando. Imaginen un texto escrito, haber afirmado en el capítulo 2 una cuestión y en el capítulo 4 estar en contradicción con lo que ya dije, con lo que ya escribí. La misma cosa pasa o se pasa en el discurso oral. Entonces, el esquema lógico y metodológico de nuestro proceso oratorio tiene que respetar también esa cohesión. Y lo que más me interesa de ese tópico que yo estoy abordando aquí, de ese tema que yo estoy abordando aquí, es la cuestión de la congruencia. La congruencia la definimos como la finalidad que vamos persiguiendo, la dirección del proceso argumentativo y oratorio, hasta dónde yo voy a llegar, qué yo quiero finalmente demostrar y cuál es el propósito de lo que estoy haciendo. Esa última categoría, propósito pretendido, es lo más interesante, o la parte más interesante que enlaza la cuestión de la verdad, de la justicia, con las cosas que son dichas. Y ahí yo levanto esa grande cuestión de discusión. Entonces la congruencia deberá estar alineada con una verdad. Bueno, si yo defiendo eso, obviamente yo estaré contrariando la tesis inicial que vimos, que se dice de sofística o sofista, que no coloca la verdad como centro, como objeto de vehiculación de una mensaje. No se importa con la verdad. Y sería lo contrario, estaría defendiendo aquí la idea de que tanto el hombre de bien, considerando a todo ser humano, como el hombre político, el abogado, funcionarios públicos, agentes económicos, empresarios, en fin, están comprometidos, sí, con una verdad. Primero, porque un discurso y un argumento mentiroso es perjudicial e inútil. Tal vez no sea perjudicial e inútil para ese sujeto que movimenta esas inverdades, más será inútil y perjudicial para la sociedad, que es lo que estamos en definitiva abogando aquí en este trabajo. Entonces, está el abogado legitimado para mentir, los gobiernos, los funcionarios públicos, los periodistas, por aquí, jornalistas, están legitimados para vehicular noticias falsas,
que es lo que más acontece, lo que más sucede en la práctica. ¿Debe el hombre de bien vehicular noticias falsas, fake news? Es una cosa que debemos internalizar hasta por la educación. Hoy en la parte de la mañana a mis alumnos de la maestría les hablaba de ese Doctor, tema. una disculpa por la interrupción. ¿Sí? Ya solamente nos quedan 4 minutos. Bien, ya estoy para la conclusión. Entonces, hoy yo le decía a mis alumnos que eso debería ser diseminado, internalizado como una cuestión de honra, como una cuestión moral, hasta porque está también fundamentado legalmente. Yo aquí hice rápidamente un resumen de los fundamentos constitucionales e infraconstitucionales de la legislación brasileña. Hablando o prescribiendo la función del abogado, el papel del abogado, tanto en el Código de Ética y Disciplina del abogado. Aquí yo coloco como referencia que eso también está prescrito en el Código de Ética del Periodista. Y aquí, importantísimo aquí ese último artículo 4, el compromiso fundamental del periodista es con la verdad, y así sucesivamente. Lo que nos vemos en la práctica es la tergiversación de las verdades en función de intereses ideológicos, políticos o comerciales. Entonces, yo les dejo, inclusive podría disponibilizar ese material, les dejo algunas conclusiones para que ustedes se posicionen y estoy a disposición por una cuestión de horario, estoy a disposición para responder las preguntas que por ventura existan. Muchas gracias una vez más y espero que haber contribuido con el evento. Gracias. Buenas tardes, profesor. Le habla el maestro Claudio Gernández de Argentina. Un gustazo enorme de poder tenerlo a usted participando de esta jornada. Como he hablado con el colega que antecede de Uruguay, y siempre la obsesión mía es para los estudiantes de la carrera de abogacía y también de lo que es la criminalística y la criminología, ¿qué mensaje le podría dar usted como profesor y colega que comparte conmigo esta enseñanza de la oratoria en general? ¿Le podía transmitir como tips, como pautas generales para que en futuro puedan desarrollar la oratoria, no solamente en los fueros forenses, sino aquellos que se dediquen a las cuestiones de peritajes en sí, y teniendo en cuenta que tenemos muchos asistentes de las universidades y estudiantes en sí, como mensaje final en este aspecto, y para que tengan muy en cuenta y poder después desarrollar y profundizar en esa semblanza en sí, desde esta excelente ponencia que ha dado usted, profesor, y como colega, para transmitirle más allá de su exposición. Bien, muchas gracias. Primeramente, una pregunta buena, excelente, en el sentido de que ella nos obliga a por lo menos dar a conocer o a transmitir para nuestros futuros profesionales que ellos que se acuerden siempre que ellos van a ocupar un lugar en la sociedad, que ellos tienen una responsabilidad social, sean profesores, sean jueces, sean abogados, sean fiscales, sean empresarios, ustedes tienen la sociedad, el futuro de la sociedad en sus manos. Y en este sentido, deben preocuparse, sí, con la técnica de la persuasión y del convencimiento, pero no deben dejar de lado la importancia que esa técnica tiene para la concretización de los derechos en la sociedad en que nosotros vivimos. No son sociedades alienígenas, no son sociedades ajenas, son sociedades en las que vivimos, en las que perecemos y carecemos de derechos que son negados muchas veces porque el papel de los profesionales, presidentes, diputados, fue muchas veces olvidado
o minimizado en relación con el lucro, con la corrupción, y es lo que estamos pagando, inclusive ahora en tiempos de pandemia. Vemos que las sociedades latinoamericanas, que integran las sociedades más pobres del mundo, estamos sufriendo con la ausencia de vacunas. Así como sufrimos en el campo de la economía y sufrimos en el campo de la cultura. Creo que el estudiante universitario tiene que tener conciencia, tomar conciencia del papel futuro que él va y el lugar que él va a ocupar en ese seno social. Y yo, como profesor de filosofía moral, como profesor de derechos humanos y fundamentales, creo que el camino sería la justicia por la verdad. No hay verdad sin justicia y no habría entonces justicia sin verdad. Muchísimas gracias, doctor. El Centro Superior de Investigación Forense, CECIFO, y el Ateneo le agradece su participación en esta ponencia. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.